En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es domingo, día del Señor. Agradezcámosle al Señor Dios, quien hoy nos recuerda que hemos sido llamados por Él a la vida, pero también hemos sido llamados a la vida en la fe, y en la fe en Cristo Dios con nosotros. Por eso somos cristianos católicos. Todos hemos recibido la vocación de Dios, vocación a la fe cristiana, pero también desde el bautismo, vocación a ser discípulos misioneros creíbles del Señor. Este es el sentido de la liturgia en el día de hoy. Escuchamos la primera lectura tomada del profeta Isaías. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había 2 serafines junto a él, con 6 alas cada uno, que se gritaban el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de los ejércitos. Su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz, y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé: ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca diciéndome: mira, esto ha tocado tus labios. Tu iniquidad ha sido quitada, y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí: aquí estoy, Señor, envíame. Hermosísimo texto vocacional. Aquí estoy, Señor, envíame a mí. Una respuesta dada por Isaías cuando escucha que el Señor Dios lo llama para que sea su profeta, su mensajero. La escena de la vocación de Isaías, profeta del siglo 8 a.C., se abre con himnos cantados por serafines, esto es, por ángeles que forman la corte celeste del Señor y proclaman la santidad divina. La celebración del misterio de Dios está subrayada por el simbolismo del humo, recordando la nube que rodeaba el arca de la alianza durante el tiempo que el pueblo hebreo peregrinó durante 40 años por el desierto rumbo hacia la tierra prometida. Este humo nos recuerda a esa nube. El pueblo acampaba, y donde el pueblo estaba acampado, durante el día entonces le acompañaba una nube sobre la tienda donde estaba el arca de la alianza. La purificación de Isaías con carbón ardiente es como un gesto sacramental. Caigamos en cuenta que el sacramento es un símbolo que nos está recordando la presencia viva y salvadora de Dios entre nosotros. Un carbón ardiente. Es como cuando nosotros en el bautismo recibimos una vela encendida. Por el bautismo nos purificamos de todos nuestros pecados, pero al mismo tiempo con el fuego que recibimos a través del signo del bautismal, estamos diciendo nosotros que somos luz, así como Dios es nuestra luz. Por eso durante la misma tienda de campaña donde está el arca de la alianza, en las noches el pueblo alcanzaba a observar una pequeña luz que se posaba sobre el campamento. Durante el día el pueblo veía la nube, de noche veía la luz ahí cerquita, y cuando ellos veían la nube o el sol,
decían definitivamente Dios nos acompaña día y noche. El hombre de la palabra, el profeta, debe ser purificado por la palabra, pero por la palabra en mayúscula, o sea, purificado por la misma palabra de Dios. En la escena vemos a Dios que avanza, buscando a un voluntario para un ministerio. ¿A quién enviaré? ¿Quién me servirá de mensajero? Va preguntando Dios en ese sueño que tiene el profeta, en esa visión. Y ante el interrogante Isaías responde desde lo profundo de su corazón: aquí estoy, mándame a mí. Qué bueno estar siempre atentos para responderle al Señor también todos los días. Aquí estoy, Señor, mándame a mí. Todos nosotros estamos invitados a proclamar el Evangelio donde quiera que estemos. Por eso es una respuesta que podemos dar día a día y repetirla constantemente, para que hagamos realidad nuestra tarea de dar testimonio permanente de Dios entre nosotros. ¡Qué vocación tan hermosa! Es una búsqueda personal, una adhesión, fruto de la decisión libre, consciente y voluntaria. Libre. El profeta a nadie lo obliga. Por eso él responde desde su libertad. Consciente, lo ha pensado y sabe muy bien a qué se compromete. Y voluntaria, nadie lo obliga. Dios pregunta: ¿a quién enviaré? E Isaías responde: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Pero al mismo tiempo Isaías entiende que es un riesgo, pero un riesgo lleno de alegría. Alegría porque Dios nunca nos falla, por difícil que sea la misión. Salmo 137. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el Evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este Evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí, que soy como un aborto. Palabra de Dios. Otra vez, un texto que nos habla de vocación. Y en este texto, Pablo, que ha sido llamado por el Señor y ha sido enviado a proclamar el Evangelio, cita el primer credo cristiano. Lo llamamos el primer anuncio. Y ese primer credo comienza: Cristo ha resucitado. Primer credo bien comprendido y creído por él desde el momento en que abrazó la fe en Jesucristo resucitado. Este credo se articula con dos evidencias de fe: la muerte y por lo tanto la vida terrestre de Cristo entre nosotros y su resurrección al tercer día. Dos acontecimientos de fe.
La resurrección de Cristo es el punto central de nuestro credo. Si Cristo no hubiera resucitado, nos dice Pablo, vana sería nuestra fe. Todo el texto está iluminado por las Escrituras, lo va diciendo Pablo. Cristo resucitó como está escrito. Es decir, desde la lectura cristiana de la Biblia. Qué bueno entender que nosotros realmente somos cristianos. Lo dice muy clarito en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En Antioquía fue el primer lugar donde se llamó cristianos a los seguidores de Cristo. Solo que 1500 años después, Martín Lutero decidió separarse de la iglesia y al separarse comienza toda la experiencia de protestantismo presente en el mundo entero. Y desde ese día han surgido miles de denominaciones. Se han llevado nuestro apellido cristiano y también se han llevado debajo del brazo el gran tesoro que es la Sagrada Escritura. Por ahora ellos están, muchos de ellos de muy buena voluntad, peregrinando allí, pero no les podemos decir definitivamente cristianos, más bien hermanos esperados. Están buscando la verdad y qué bueno que la encuentren. La sepultura es el sello real de la encarnación del Hijo de Dios, semejante a todos nosotros, menos en el pecado. Jesucristo es un hombre como todos nosotros, pero no cayó nunca en la tentación del pecado. Las apariciones del resucitado, de las que nos habla el texto, son el signo de su divinidad. Es decir, es el mayor signo por el cual Él nos está diciendo, yo soy Dios. Que en la experiencia de Pascua se revela a los creyentes. Lentamente se les va presentando, primero a unos, luego a otros, luego finalmente se me presenta a mí, que soy como un aborto, dice Pablo. Es lo que San Pablo llama testimonio de la resurrección de Cristo. Hoy nosotros, con nuestra propia vida, con nuestra palabra, estamos invitados también como Pablo a ser testigos de la resurrección de Cristo. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó, Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de peces que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos, y llenaron tanto las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dejándolo todo, lo siguieron. Cambiaron totalmente su vida, sus opciones de vida, su trabajo, todo, y siguieron al Señor. Es una respuesta vocacional que surge del corazón. Esta narración de la vocación de los primeros discípulos está hecha sobre 4 escenas. Imaginémonos como si fuese una buena obra o un pequeño video que estamos viendo. En la primera escena hay 2 protagonistas: Jesús, quien procede de Dios Padre y que anuncia su mensaje de salvación. Ha sido enviado por Dios Padre para enseñarnos que es posible construir el reino de Dios entre nosotros. Él proclama el Evangelio, la buena noticia. De otra parte, hay un grupo de trabajadores fatigados y desanimados por las dificultades de su mísera existencia. Maestro, hemos pasado toda la noche pescando y no hemos cogido absolutamente nada. En la segunda escena nos encontramos con 2 grupos. Jesús sube a la barca de Simón y desde allí comienza a enseñar a la multitud. Uno de los pescadores, y se establece entre ellos un primer contacto. Entonces Jesús y Simón Pedro, el dueño de la barca. Tercera escena, crece la cercanía entre ellos 2. Jesús, con la fuerza de su palabra, impone el reto de continuar el trabajo de la pesca, con la esperanza de obtener los mejores resultados. Por su parte, Pedro, animado por la palabra de Jesús: Señor, porque tú me dices, echaré las redes. Se arriesga y el resultado es inesperado y maravilloso. Pescan tal cantidad que tienen que llamar a los otros compañeros para que les ayuden a sacar, y llenan las 2 embarcaciones hasta que casi se hunden. En el campo de la evangelización, nosotros tenemos que constantemente llamar a otras personas. La evangelización no es solamente tarea de los sacerdotes, de las religiosas. Tenemos también que llamar a todos los laicos para que mutuamente, como Jesús y Pedro y los apóstoles, anunciemos el reino de Dios. Mutuamente nos necesitamos, ya que todos somos integrantes de la iglesia. Todos nos hemos embarcado con Jesús en la barca de Pedro. Y desde la barca de Pedro entonces enseñamos, proclamamos la buena noticia del Evangelio y seguimos nosotros pescando nuevas personas para el reino de Dios. Y ahora la cuarta escena, la decisiva, centrada en los verbos clásicos de vocación de la llamada que Dios nunca deja de hacer. 2 verbos, dejar y seguir. Los apóstoles, nos dice el evangelista, dejaron todo. Dejándolo todo, siguieron a Jesús. Vale la pena preguntarnos, ¿yo qué he dejado? Siendo yo hoy quien soy, cada uno póngase en su lugar de esposo, de esposa, de madre, de abuela, de hijo, de profesional, de trabajador, de obrero, de pescador como Pedro. ¿Qué he dejado yo para seguir a Jesús en mi propia vida, siguiendo en mi mundo de trabajo, siendo todavía integrante de la familia? ¿Qué he dejado? ¿Habré dejado caprichos innecesarios para poder ser el mejor amigo del Señor? ¿Habré renunciado a tantas cosas que me impiden ser feliz y crecer en santidad para poder seguir confiadamente con el Señor? En fin, de los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solamente San Lucas se fija en la radicalidad del seguimiento de Cristo,
Y por eso esa radicalidad la muestra con esta frase con la que termina el texto de hoy. Dejándolo todo, lo siguieron. Pongámonos en manos de María Santísima, nuestra Madre. Ella lo ha hecho todo. Que ella nos ayude a crecer todos los días en la fe, así como ella tuvo una fe inquebrantable en Dios nuestro Padre. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.